Hola a todos y bienvenidos a este vídeo tutorial llamado Introducción al 3D con Art of Illusion. Este vídeo tutorial forma parte de un conjunto de videotutoriales con los cuales pretendo acercar el 3D a gente que tiene poca experiencia o que no ha tocado nunca un software de 3D. Y como su nombre indica, pues vamos a empezar con lo más básico, con el programa Art of Illusion para crear nuestras primeras creaciones en 3D. En primer lugar, abriremos el programa. Y para que os sea de ayuda, abriré un programa auxiliar, Keymon, para que veáis las teclas especiales que voy a usar. Ahora os explicaré un poco las primeras partes del programa. En la escena principal tenemos 4 ventanitas. Esto representa que es la escena 3D. La escena 3D vista frontal, la escena 3D vista desde la izquierda, la vista superior y la vista desde la cámara. Son distintas vistas para la misma escena en 3D. Esta posiblemente sea la parte más importante del programa porque aquí es donde se crean los objetos, la composición, lo que vamos a crear, todo se crea aquí, la cámara, las luces. Lo que creemos aquí es lo que saldrá en el resultado final. Luego, en la parte izquierda tenemos unos botones. Estos botones son los botones básicos para controlar lo que ocurre aquí en la escena 3D. En la parte derecha tenemos la lista de objetos. En la escena por defecto tenemos una cámara y una luz. Y en la parte inferior derecha tenemos las propiedades de cada objeto. Cuando seleccionamos un objeto, si yo por ejemplo selecciono la cámara, tenemos las propiedades de la cámara: el nombre, la posición, la orientación, campos de vista, profundidad de campo, etc. Y abajo tengo la barra de animación. Esta barra me permite crear animaciones para, una vez que tengamos el proyecto listo, se pueda renderizar como una película animada de toda la escena que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a empezar con lo básico. Crearemos un cubo. Damos aquí el botón del cubo, pulsamos y arrastramos. Ya tenemos un cubo. Ahora que ya tenemos un cubo, vamos a movernos un poco por la escena 3D para ver cómo nos podemos mover. La forma que yo recomiendo es usar la rueda del ratón para rotar la vista. Si pulsamos la rueda del ratón, podemos rotar la vista. Y si pulsamos el botón derecho del ratón, podemos mover la vista. Siempre podemos volver a la posición inicial desde aquí, vista frontal. Esto mismo que he hecho yo con el ratón lo podemos hacer con estos botones. El botón de rotar la vista, con el botón izquierdo del ratón, en este caso, y el botón mover la vista. El botón que esté pulsado aquí a la izquierda es lo que ocurrirá con el botón izquierdo del ratón. Y el resto, como ya os he dicho, aunque tengamos esto seleccionado, o este por ejemplo, si usamos la rueda del ratón lo podemos rotar y mover con el botón derecho del ratón. Bien. Ahora ya hemos creado un cubo. Una cosa es rotar la vista y otra cosa es rotar el objeto. Lo que hemos hecho ahora es rotar la vista, mover la vista. Ahora vamos a mover el objeto, que es este botón, el principal. Si yo pulso con el ratón, lo mantengo pulsado, puedo mover el cubo. No es lo mismo mover el objeto que mover la vista, porque yo ahora estoy moviendo el objeto, pero también puedo mover la vista, que no es lo mismo. ¿Lo veis? Y lo mismo que mover, rotar el objeto. Y lo mismo que rotar, escalar. Escalar significa hacer más grande o más pequeño. Se pueden usar teclas auxiliares para conseguir distintos resultados.
Muy bien. Ahora vamos a eliminarlo. Los objetos que se pueden crear aquí son básicamente estos: cubos, esferas, cilindros y mallas planas. Si soltamos la vista, podemos verlos y vemos que rota en torno al objeto seleccionado. Si yo quiero seleccionar otro objeto, eso es lo primero. Si quiero seleccionar otro, tengo que tener uno de estos 4 botones activados. Activo este, por ejemplo, y ya puedo seleccionar otro objeto. Y rotará en torno a ese objeto. Vista frontal. Bien. Ahora ya hemos creado unos pocos objetos. ¿Podemos eliminarlos todos? Excepto... bueno, sí, todos. Y ahora, vamos a crear los mismos objetos desde el menú. Objetos, crear primitiva. Aquí podemos crear de la misma forma cubos, esferas, cilindros, conos, luces, cámaras, de todo. Crearé un cubo, pero a diferencia del botón, como veis, ahora me sale esta ventanita con las propiedades. Esto me permite crear el objeto con más precisión. Aquí puedo poner posición, orientación y tamaño. Si yo, por ejemplo, quiero cambiarle el tamaño Y, en el eje Y, pues por ejemplo, si le pongo un 2, ok, ya no es un cubo. Ahora está alargado en el eje Y. Estas son las operaciones básicas para crear objetos y mover objetos. Yo también recomiendo esta, aparte de mover, rotar y escalar. Tenemos que poner el ratón en los puntos rojos para escalar. También está esta, que es una especie de rueda que tiene los 3 ejes. Aquí se ve claramente los 3 ejes: el eje Y, que es arriba y abajo, el eje X, izquierda y derecha, y el eje Z. El eje Z lo tenemos aquí en la izquierda, que es adelante y atrás. Con estos 3 ejes podemos mover un objeto en cualquier parte de la escena 3D con mucha precisión. Lo podemos mover también desde aquí, si queremos tener mucha precisión. Bien. Ahora vamos a ver un poco lo que es el tema de las texturas. Empezaremos con las texturas básicas. Pulsamos el botón derecho del ratón sobre el objeto que queremos asignar la textura y ponemos asignar textura. Entonces aquí tenemos una textura por defecto, que es la textura que trae la escena por defecto, pero podemos crear nuevas texturas. Entonces, aquí podemos poner el nombre. Entonces aquí tenemos los tipos de textura que podemos crear. El más simple es este, uniforme. Damos OK, y entonces aquí tenemos los parámetros básicos para esta textura. Por ahora solo tocaremos el color. Aquí tenemos los 3 deslizadores. Podemos cambiar el tono, que no se ve si no tiene la saturación. Subimos la saturación. Entonces, ahora con el tono podemos cambiar el color a cualquier color. Si yo, por ejemplo, elijo azul y quiero menos saturación, pues le bajo la saturación hasta que se vuelve blanco. Y si le bajo el valor, pues se vuelve más oscuro, más claro. OK. Luego también podemos controlar la transparencia. La especularidad, que es el reflejo. Para los que no lo sepan, significa reflejo. El brillo. La rudeza. Esto es para que afecte al brillo. Brillo más fino o brillo menos fino. Y nubosidad, que esto en principio supongo que debe de ser para materiales volumétricos. OK. Ahora nuestro objeto ya es de color azul. Pero no podemos ver el brillo, porque esto es
por así decirlo, una previsualización. Nosotros podemos tener la escena aquí, pero esto no es lo que se verá al final del resultado que vamos a crear. Para ver el resultado tenemos que renderizar. Renderizar significa que, por así decirlo, el ordenador va a procesar la información en los objetos que hay, los colores, los brillos, las luces. Pero como lo hemos eliminado todo, ahora aquí no hay luces, ni hay cámara, ni hay nada. Por lo tanto no podemos renderizar. En la escena por defecto sí se puede renderizar porque ya los trae. Pero bueno, así practicaremos un poco esto más. Desde el punto de vista izquierdo vamos a crear una cámara. Pulsamos sobre el botón de la cámara y aquí creamos la cámara, que está mirando justamente en dirección contraria donde tendría que estar mirando. Entonces para eso vamos a hacer una rotación. Con la rueda podemos saber el eje superior, Y. Pues si queremos que el eje Y rote, deberíamos rotarlo, orientación Y. Pues vamos a poner 180 grados. Y la cámara ya se ha dado media vuelta, ya está apuntando donde tiene que apuntar, al cubo. Entonces, aquí podemos elegir el punto de vista de la cámara. Esto representa que es la cámara. No entiendo por qué, no sé. Ahora. Aquí, lo que sale aquí es lo que veremos en la cámara. Si seleccionamos el cubo podemos rotar alrededor del cubo. Pero como es la cámara, esto representa que es la cámara, lo que vemos aquí, si os fijáis aquí, la cámara se mueve. Aunque estemos rotando la vista. Bien, ahora vamos a necesitar una luz. Se pueden crear distintos tipos de luz. La luz puntual se hace con un clic. La luz direccional, que se hace pulsando y arrastrando con el ratón. Y la luz en forma de cono, que se utiliza con la tecla Shift, igual que antes. No, con la tecla Shift no. CTRL, con la tecla CTRL. Estas son las tres luces que tenemos. Con una ya es suficiente. Eliminamos estas. Con el botón de seleccionar mejor, porque si no vamos a crear más objetos. Aquí. Tenemos que tener en cuenta que la luz apunte al objeto, porque si no, no va a servir de mucho. Y ahora vamos a renderizar en escena, representar escena. Aquí podemos elegir anchura, altura de la imagen, el representador, mejor ray tracer, que es el trazador de rayos. Aquí podemos elegir la cámara, en este caso solo tenemos una cámara. Aquí podemos elegir si será una imagen o será una película, en este caso usaremos una sola imagen. La exactitud de la superficie, este parámetro ya está bien, y el anti-aliasing. Vamos a probar con los valores por defecto. Pulsamos OK y ahí tenemos nuestro cubo. Vamos a renderizar una escena un poco más grande. Representar escena. Dependiendo del tamaño de vuestra pantalla, este número puede variar. En mi caso usaré 1800 y 800, que es un poco menos del tamaño que tiene mi pantalla en píxeles. Muy bien, y aquí tenemos la escena más grande. ¿Veis estos escaloncitos que hay aquí? Esto se produce siempre que hay un objeto, una línea en diagonal. Eso se llama aliasing. Para eliminar este efecto, que es lo que os estaba diciendo antes, representar escena, tenemos el anti-aliasing, que podemos elegir media o máximo. Y aquí podemos elegir algunos parámetros más. Por ahora, con estos ya tenemos suficiente. Si pulsamos OK,
esos escaloncitos ya han desaparecido, porque ya ha sido pues procesada la imagen. Y ahora, como resultado final, pues podemos guardar la imagen. Yo recomiendo el formato PNG. Pulsamos OK. Guardar. Ahora en la carpeta personal, pues ya tenemos nuestra imagen. Nuestro primer objeto, presentación, composición en 3D. Y eso es todo por ahora. Ya hemos hecho lo más básico, hemos visto lo que son estos botones, que son para controlar el objeto, estos botones que son para controlar la vista, que la vista también la podemos controlar mediante el ratón, y estos objetos que son estos botones que son para crear objetos, y estos objetos los dejaremos un poco más para adelante, que son los polígonos, las curvas, cámaras y luces. Por ahora ya hemos creado lo básico. Y hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado y a seguir practicando. Hasta el próximo video tutorial.